Gloria a Dios. No pueden salir sin su espada, porque acuérdense que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y con qué se van a defender. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a la palabra, vamos al plato fuerte. Amén. Amén. El tema de hoy se llama No puedes huir de la presencia de Dios. Ese es el tema de hoy. No puedes huir de la presencia de Dios. Miren, a mí me gusta siempre que reflexionemos, que pensemos, ¿no? Las cosas que Dios hace en nuestra vida, todo trae un propósito. A veces no nos gusta lo que Él hace en nuestra vida, ¿verdad? A veces decimos, no, es que ¿por qué me pasa esto? Me pasa lo otro, me pasa aquello. Pero todo eso que te pasa en tu vida es por un propósito, por un plan perfecto de Dios. Por eso nosotros cuando escuchemos la palabra tenemos que poner mucha atención a lo que Dios está hablando a través de su palabra. Nosotros somos personas privilegiadas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Levante su mano, ¿quién es hijo de Dios? Amén. Aleluya, ¿verdad? Amén. Entonces miren, como hijos de Dios nosotros tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Por entender la palabra de Dios y ponerla por obra, que eso es lo más difícil, ¿verdad? Ponerla por obra, porque muchas veces nos ganan nuestras emociones, muchas veces nos ganan los sentimientos. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios somos personas privilegiadas, ¿verdad? Amén. Entonces todo lo que Dios hace en nuestra vida es por algo. Hay que darle la gloria cuando estamos pasando por tribulaciones, por luchas. Hay que darle la gloria. ¿Por qué? Porque Él está forjando nuestro carácter. Él está formando nuestro carácter. Entonces todo lo que venga, sea bueno, sea malo, bienvenido. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios y todo lo que Él está haciendo en mi vida es por un propósito. Entonces no tratemos de huir de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente como Job lo dijo, no solamente recibiremos los bienes y los males los desecharemos, no. Sea bueno, sea malo, debemos de aceptar la voluntad de Dios. Entonces como hijos de Dios somos personas privilegiadas y tenemos que entender que Dios trabaja por un plan, por un propósito. Amén. Entonces miren, ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 1, del 1 al 17. Jonás, capítulo 1, del 1 al 17. Vamos a ver esta historia. Jonás trató de huir de la presencia de Dios. ¿Ya lo tienen? Jonás 1, del 1 al 17. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron:
¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. ¿Por qué leemos toda la historia? Para que entendamos, ¿no? Aquí Dios le habla a Jonás y le dice, le da una orden: levántate y ve a Nínive, ¿verdad? Nosotros, Dios todo el tiempo nos está hablando. La palabra de Dios dice que Él nos habla de muchas maneras, pero muchas veces el hombre no entiende a lo que Dios le está hablando, ¿verdad? Aquí Él le dice, porque él era un profeta, Jonás era un profeta, y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando nosotros compartimos el evangelio a otras personas, ¿por qué creen que sea? Es porque el pecado ya llegó hasta la presencia de Dios, y Él dice: háblale a esa gente para que se arrepienta. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que llevar el mensaje a otras personas. Amén. Entonces Él le dice que vaya a Nínive. Nínive era una ciudad edificada por Nimrod, bisnieto de Noé, a donde él pretendía huir de la presencia de Dios. Hagan de cuenta que Él le dice: ve a Huehuetoca, ¿no? Al centro de Huehuetoca, y nosotros agarramos para Urbi, ¿no? Entonces vamos al contrario, no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Dios le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios siempre, antes de mandar, por decir, antes de hacer algo en contra de alguien, o sea, por decir, cuando el pecado llega a su presencia, como pasó en Sodoma y Gomorra, Él les manda un anuncio: ¿sabes qué? Arrepiéntete. Cuando nosotros muchas veces nos compartieron la palabra, nos han compartido la palabra, el mensaje sigue siendo el mismo: arrepiéntete de tus pecados y conviértete a los caminos de Dios. Amén. Así lo mismo fue que dijo Dios le dice a Jonás: ve a Nínive porque quiero que les prediques mi palabra. Tal vez porque a lo mejor ellos se van a arrepentir, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios. Muchas veces, por eso decimos, ¿no? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Muchas veces nosotros con nuestros ojos naturales vemos que la gente no se quiere convertir. ¿O cómo le voy a compartir no creo que cambie? Pero como les he dicho muchas veces, nosotros no cambiamos a la gente. El único que puede cambiar a la gente es Dios a través del Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar por las personas y obedecer a la voz de Dios. Entonces aquí Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Se fue a otra ciudad. Él no fue a donde Dios le estaba mandando. Él se fue a otra ciudad y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Ustedes creen que podemos huir de la presencia de Dios? No, como yo hace un momento les decía, como hijos de Dios, Él ya tiene un plan para ti, y a donde quiera que tú vayas, Dios te va a encontrar. O sea, lo mejor es ya no resistirnos y llegar a los pies de Cristo, porque tarde o temprano es lo que vamos a hacer. Porque Dios ya te escogió desde el vientre de tu madre para un propósito. Amén. Entonces lo único que estás haciendo es resistiéndote a la voz de Dios. Y por lo tanto, cuando tú te resistes a la voz de Dios, vas a sufrir, porque el mundo es lo que te hace sufrir. Entonces esto fue lo que pasó con Jonás. Él se fue en dirección contraria a donde Dios lo había mandado. Entonces nosotros, acuérdense siempre, todas las decisiones que tomemos van a traer consecuencias.
Por eso la palabra de Dios nos dice, todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Por eso yo les digo, si no nos está gustando lo que estamos cosechando, hay que tener cuidado con la semilla que estamos sembrando, ¿verdad? Entonces, si no me gusta lo que estoy cosechando, pues voy a ponerme a sembrar una semilla diferente. Amén. Entonces, esto fue lo que hizo Jonás. Se fue a Tarsis, pagó su pasaje y se fueron. Después en el versículo 4 nos dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínense el viento que se levantó, que casi partía un barco, ¿verdad? Entonces, pues lógico, tuvieron miedo, dice ahí y en el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Si se dan cuenta ahí, Dios está con D minúscula. ¿Por qué? Porque no habla de nuestro Dios. Entonces, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, o sea, todas las cosas que había en la nave para descargarla de ellos. Pero vean lo que hizo Jonás. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Imagínense, está el viento, casi se parte la nave y él dice, ahorita vengo, me voy a ir a echar una pestañita, ¿no? Lo mismo pasa muchas veces en nuestra vida. Tenemos problemas, tenemos luchas, tribulaciones, y en vez de nosotros ponernos a orar, a clamarle a Dios, nos echamos a dormir, ¿verdad? No, tenemos que clamarle al Dios Todopoderoso. Entonces dice que se había echado a dormir. El versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Ahí se dieron cuenta que por culpa de Jonás estaban pasando todo eso, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando desobedecemos a Dios, no solamente nosotros sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia, también la gente que está a nuestro alrededor también sufre esas consecuencias, ¿verdad? De nuestra desobediencia por estar ahí aferrados a cosas que no nos convienen. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que no solamente nosotros arrastramos el mal para nosotros, sino también a nuestros seres queridos. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Aquí Jonás responde, vean lo que responde. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Creen que Jonás temía a Dios? No, ¿por qué? Porque no fue obediente. Así pasa con muchos de nosotros. Decimos creemos en Dios, somos cristianos, pero no le tememos a Dios, no le tenemos un respeto a Dios. Lo mismo hizo Jonás. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios, fíjense, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él conocía a su Dios, pero no le temía porque no había obedecido a lo que Dios había dicho. Entonces aquí lo importante es que nosotros, cuando conocemos a Dios, tememos a Dios y nos esforzamos por obedecer a su palabra. ¿Por qué? Porque de nada me sirve a mí ser cristiano si no tengo un temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice la palabra, ¿verdad? Si yo quiero ser sabio, debo de comenzar por temerle a Dios, por tenerle un respeto a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener una relación a diaria con Él, porque diario cometemos pecados, diario hacemos cosas que le desagradan a Dios. Pero entonces nosotros, cuando le clamamos a Dios, Él en su infinita misericordia, Él nos perdona, ¿verdad? Porque Él ya pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, como dice la misma palabra, entonces, ¿perseveraremos en el pecado? De ninguna manera. No debemos de perseverar en el pecado. Si yo ya tomo una decisión y yo digo, quiero seguir a Dios, quiero seguir a Cristo,
Tengo que irme esforzando por ir dejando el pecado, por ir dejando la maldad. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy ciego. Yo ya tengo la luz de Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, como yo ya tengo la luz de Dios, tengo que esforzarme. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Si yo me pongo a hacer las cosas por mis propias fuerzas, voy a fracasar. Porque yo no puedo vencer el pecado. Yo necesito a Cristo en mi vida. Yo necesito a Jesús en mi vida para poder vencer el pecado. ¿Verdad? Ahora cuando dice la salvación, ¿por qué? Porque aparte de que Él perdona mis pecados, Él me da el regalo de la vida eterna. Todavía con eso. Y nosotros muchas veces no aprendemos a ser agradecidos. Entonces aquí, este Jonás conocía a su Dios, porque él mismo dice, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. O sea, él mismo sabía que estaba huyendo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él era una persona celosa de Dios. Él no quería que los de Nínive se arrepintieran porque él sabía que era una ciudad mala. Entonces, ¿cómo Dios va a perdonar a esos malos? No, ¿y cómo voy a ir a predicarles? No, o sea, nosotros fuimos llamados a predicar la palabra y el Señor va a hacer la obra. Si Él es su voluntad, que la gente se arrepienta, adelante. Adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él vino por los perdidos, Él vino por los pecadores, Él vino por los malos, para que se arrepientan, para que nos arrepintiéramos. De lo vil y menospreciado se agradó Dios para avergonzar a los sabios. Por eso acuérdense de dónde Dios nos sacó. Nunca se olviden de dónde el Señor nos sacó. Eso es lo que nos motiva a seguir adelante, a ser agradecidos con Dios. Amén. Amén. Entonces, en el versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, ¿se acuerdan cuando los discípulos también tuvieron miedo cuando iban en la barca? Que Jesús reprendió al mar y a las olas. Entonces en ese momento dicen ellos que el mar se iba embraveciendo. Y Jonás, pues no, ahora sí que él reconoció que por su culpa estaban pasando por esa angustia. Eso es lo que también nos salva de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer cuando estamos mal. Debemos de dejar la soberbia, el orgullo, el egoísmo. Yo sin Dios no puedo hacer nada. Porque Dios te da la vida, Dios te da la salud, Dios es el que permite que te levantes día con día. Si no fuera por Él no te puedes levantar, si no fuera por Él no hicieras lo que haces, tus riquezas. Porque hay mucha gente que se pasa amontonando riquezas. No, pues me levanto pero para juntar y juntar y juntar y juntar, ¿no? Pero acuérdense, la palabra de Dios es importante que nosotros la conozcamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos guía, es nuestra lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Entonces, si Dios nos está diciendo algo, tenemos que esforzarnos por obedecer. Entonces aquí, él sabía lo que había hecho, entonces él reconoció, pues por mi causa están así, aviéntenme al mar y pues a ver qué pasa, ¿verdad? A ver qué me va a pasar. Entonces, dice en el versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Vean aquí en el versículo 14, estos marineros que estaban ahí en el barco con Jonás terminaron por orarle a Dios y no lo conocían. Y ellos clamaron a Jehová, dice, ellos clamaron y le rogaron a Jehová que no perezcamos. ¿Y qué fue lo que pasó?
¿Dios los escuchó o no? Porque hicieron la oración sinceramente. Muchas veces nosotros decimos, es que Dios no me escucha mis oraciones. Sí te escucha, pero también acuérdate que Dios conoce tu corazón. También acuérdate que Dios conoce tus pensamientos. Y también Él sabe si nada más te acercas a Dios porque quieres un milagro, porque quieres que Él te dé algo. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios por lo que Dios es, por lo que Dios ya nos ha dado, no por lo que nos vaya a dar o vayamos a recibir. Es como les he dicho, Dios ya no nos debe absolutamente nada. Nosotros le debemos todo a Dios. Entonces, eso es lo que ellos hicieron. Ellos le clamaron. Un clamor es cuando tú le gritas a Dios con todas tus fuerzas, sinceramente, con todo tu corazón. Ayúdame a pasar esto, ayúdame a pasar este problema. Porque acuérdense, muchas veces cuando estamos en una situación difícil nos sentimos desesperados. A veces no podemos ni dormir por estar pensando qué voy a hacer, qué va a pasar, cómo voy a pagar mis cuentas, si mi familiar está enfermo, si mi familiar está atado en alguna adicción. Nosotros también nos desesperamos, ¿verdad? O sea, pasamos por aflicciones que no sabemos qué hacer. Pero aquí dice, clámale a Dios, pero clámale con un corazón sincero. Clámale con un corazón sincero y aprende a ser agradecido, que cuando Él te responda a esa oración, tú le vas a agradecer y le vas a servir por amor, no por lo que Él te vaya a dar. Amén. 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 Entonces vamos al versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Fíjense bien, aventaron a Jonás y el mar ya se tranquilizó. Y después, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron estos? Fíjense, por la desobediencia de Jonás, estos hombres terminaron por creer en Dios. Tanto que dice, ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Terminó Jonás con su desobediencia, terminó evangelizándolos. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque es lo que les decía, Dios tiene un propósito, pero no por eso ya vas a pasártela desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que tratar de ser obedientes al Señor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Ahora, ¿qué pasó con Jonás? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vean lo que dice ahí. Ahí dice un pez, no dice una ballena como muchas veces nos lo han pintado. Dice un gran pez. Pudo haber sido cualquier pez grande, ¿no? Pudo haber sido un cachalote. Dije cachalote, no cuachalote. Un cachalote. Entonces dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí está la consecuencia de su desobediencia, ¿verdad? Ahí está la consecuencia. Tú desobedeces a Dios, Dios no te castiga, porque Dios no castiga. Son las consecuencias de nuestros actos. Eso es lo que recibimos, porque eso fue lo que sembramos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que hacer. Él estuvo, imagínense estar dentro de la boca de un pez. ¿Qué tal? ¿Cómo creen que olía dentro del pez? Y 3 días y 3 noches, ¿verdad? Hasta que el pez vomitó a Jonás. Y después de ahí, esto se los voy a dejar de tarea, que terminen de leer el libro de Jonás. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo voy es de que no podemos huir de la presencia de Dios. A donde quiera que queramos escondernos, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un ser omnipresente. Él está en todo lugar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. De Dios no podemos huir. Ya no te resistas más. Ven a los pies de Cristo.
Gloria a Dios, yo llevo 11 años de caminar con Dios y han sido los mejores de mi vida. Amén. ¿Por qué? Porque antes cómo estaba uno, cómo se levantaba, uno tiene un vacío, aunque digan que no, sí es cierto, porque uno lo vivió. Uno vive con un vacío dentro que con nada se puede llenar. Que el cielo está nublado y ya se pone uno triste, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Pues escucha la música que pones, ¿verdad? Puras que hablan de desamor, de tristeza. Empiezas a oír de esos corridos alterados, ya te sientes sicario. Pones rock y ya quieres golpear a toda la gente. El hip hop también, ¿verdad? Por eso es lo que nosotros dice la palabra de la abundancia del corazón, habla la boca. Nosotros no necesitamos conocer a una persona para saber dónde le duele. Con el simple hecho de escucharla, sabemos. Entonces por eso es de que no huyas ya más de la presencia de Dios. Ven a Cristo y entrega tu vida a Él y Él va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Amén. Ya deja de buscar en el mundo algo que no vas a encontrar. Estás buscando la felicidad está en Cristo. Amén. No está ni en una persona, está en Cristo. Amén. Deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. Hasta lo que no le pidas Él te va a dar. Amén. Pero tienes que confiar en Él, entrégate al 100% a Dios. Miren, vamos al Salmo 139, versículos del 7 al 12. Salmos 139, del 7 al 12. Cuando lo tengan, me dicen amén. Salmo 139, del 7 al 12. A ver, manejen bien esa espada rápido. Amén. Del 7 al 12. Amén. Amén. Dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Aquí nos dice este salmo, ¿a dónde podemos huir de Dios, de la presencia de Dios? A donde quiera que vayamos, ahí va a estar Él, ahí va a estar su presencia. Donde te escondas, mucha gente se esconde para hacer el pecado en la oscuridad, pero pues dice aquí la palabra de Dios que para Él son lo mismo las tinieblas que la luz. Te podrás esconder de quien tú quieras, pero de Dios jamás te vas a poder esconder. ¿Por qué? Porque Él está en todo lugar. Él sí te ve. Él ve tu pecado y Él no te quiere juzgar. Fíjense, esto es bien bonito porque llegas a la presencia de Dios y el único que te puede señalar, el único que te puede juzgar, el único que te puede condenar, no lo hace. Él está con sus brazos abiertos para recibirte, Amén. para perdonarte y para levantarte. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Si Dios me está esperando con sus brazos abiertos, ¿por qué resistirme más? Después vas a terminar a los pies de Cristo y vas a decir así como uno dice muchas veces: ¿por qué no te conocí antes? Me hubiera ahorrado tanto sufrimiento. ¿Por qué no llegué a tus pies antes? ¿Por qué no te conocí antes? ¿Verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya no resistirnos más y entregarnos al 100% al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces aquí vean, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Acuérdense, ¿quién habita aquí en la tierra? El Espíritu Santo. Dios está allá en el tercer cielo en su trono celestial y le dijo a Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y cuando Jesús subió, dijo: no los voy a dejar solos,
voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, y Él les recordará todo lo que yo les estoy diciendo. Entonces el que habita aquí es el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo como tu único Señor y Salvador, el que viene a morar dentro de tu corazón es el Espíritu Santo. Amén. Como un espíritu no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Como el viento que ahorita está acariciando tu cara. ¿Lo ves al viento? No. Pero lo sientes. Lo mismo pasa con la presencia de Dios, con la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú sientes ganas de llorar, tú vienes al arrepentimiento, tú dices, quiero más de tu presencia, Señor, es porque Él te está tocando en ese momento. ¿Por qué? Porque te das cuenta la necesidad que tienes de Dios. ¿Por qué? Porque te das cuenta que necesitas la presencia de Dios. Porque Él en su infinita sabiduría a todo el ser humano lo creó con un hueco en su corazón que con nada se puede llenar más que con su presencia. Amén. Por eso cuando tú llegas a la presencia de Dios y Él te llena ese hueco, ya no necesitas más. Ya no necesitas más porque Él ya está dentro de ti. Sí vas a pasar por luchas, pruebas, tribulaciones, pero ya sabes que Él está al pendiente de ti. Ya no peleas tú solo. Ya no vas tú solo, ya vas de la mano de Dios, tomado de la mano de Dios. Muchas veces nosotros somos rebeldes como Jonás. No, pues si Dios me dice esto, pues yo voy a hacer lo que yo quiero. Dios nos guía a través de su palabra, pero ¿qué hacemos? Desobedecemos a Dios. Y no es juzgar porque todos lo hacemos. Y ya cuando nos está yendo mal, le echamos la culpa a Dios. Como si Dios fuera el culpable, ¿verdad? La palabra de Dios es una brújula, es como una brújula, porque te da la dirección a dónde tienes que ir. La palabra de Dios es un manual de vida, te enseña qué decisiones debes de tomar en las circunstancias que esté tu vida. Dios nos habla en todo momento, ¿verdad? Él nos habla a través de sueños, a través de pensamientos, a través de las personas, a través de su palabra. Esto es garantizado. La palabra de Dios, Él te habla. Tú abres la Biblia y empiezas a leer y hasta parece que te está diciendo, ¿no? Dónde te está poniendo su dedo en la llaga, ¿verdad? Pero Él te va a llenar, Él te va a llenar y no debemos de huir de la presencia de Dios. Cuando tú tratas de huir de la presencia de Dios es un acto de desobediencia. Y también es una salida cobarde a determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque viene la prueba y la lucha. ¿Y qué hacemos nosotros los seres humanos? Nos vamos por lo más fácil. Tomamos las decisiones más fáciles, ¿verdad? Cuando muchas personas, por decir, están enfermas, y les dices, no, pues vamos a orar y vamos a ayunar y vas a ver que vas a sanar. Pero llega otra persona que le dice, mira, vamos al brujo que está aquí en la esquina, te va a cobrar 2,000 pesos y vas a sanar, pero rápido. Pues prefieres ir a pagar esos 2,000 pesos a pelarte las rodillas en oración y en ayuno. ¿Por qué? Porque así es el ser humano, se va por lo fácil, ¿verdad? Aquí la cultura del mexicano, ¿no? El que no tranza no avanza. Y eso no debe de ser. ¿Por qué mejor no ponernos a trabajar y a ganarnos el dinero honradamente? Por eso es de que nosotros muchas veces, les digo, nos vamos a lo más fácil. No, pues yo quiero que Dios me conteste, sí creo en Él, pero quiero que Él me conteste a la hora que yo digo. No, hermanos, las cosas no son así. Debemos de aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Pase lo que pase, Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, imagínense, todo lo que nosotros hacemos para Dios no es en vano. Todo el trabajo que hacemos para Él no es en vano. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar un galardón tarde o que temprano. Y como les digo, no lo hacemos por lo que Él nos dé, sino por lo que Él es. Amén. Entonces, muchas veces, ¿por qué tratamos de huir de la presencia de Dios? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque al ser humano no le gusta la disciplina. No nos gusta que nos disciplinen. Como yo les he dicho, en su casa hay disciplina, hay reglas.
En su trabajo hay reglas, ¿verdad? En su escuela, los que van a la escuela, hay reglas. Entonces, si Dios es el creador de los cielos y de la tierra, Él también puso reglas. Y cuando Él nos dice que tenemos que cumplir con esas reglas, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Hace un momento les hice una pregunta y se las voy a repetir. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Amén. Levante su mano, quiero ver cuántos hijos de Dios hay aquí. Amén, gloria a Dios. Como hijos de Dios, tenemos que someternos a sus reglas. ¿Por qué? Porque si no nos sometemos a sus reglas, Él nos va a reprender y nos va a disciplinar, porque somos hijos de Dios. Amén. Vamos a Hebreos, capítulo 12, del 6 al 11. Cuando lo tengan me dicen amén. Hebreos 12, del 6 al 12. Amén. 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 Dice así: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Amén. Entonces vean aquí es lo que nos dice: si soportáis, dice, porque el Señor al que ama disciplina. Dice la palabra que Él es amor, o sea, Él te va a disciplinar por amor. Como nosotros, la mayoría que tenemos hijos, ¿por qué los disciplinamos? Por amor. ¿O queremos algo mal para nuestros hijos? No. Menos Dios para nosotros. Por eso Él dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota el que recibe por hijo. Yo creo que todos nosotros alguna vez le hemos dado una nalgada a nuestros hijos cuando se portan mal, y no porque los vean grandotes no les pueden dar un cachetadón o una nalgada, Así igual, si se portan mal, órale, ay, la vara del Señor, ahí va. ¿Por qué? Porque si no, imagínense, ¿qué va a hacer de esos hijos? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea, tienes que soportar cuando Dios te está disciplinando. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Imagínense qué fuerte la palabra de Dios. Entonces si no te gusta mi disciplina, entonces no eres hijo. Entonces no eres hijo si tú no puedes soportar la disciplina de Dios. Entonces dice ahí: por otra parte, en el versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Sí respetábamos a nuestros padres o no? ¿Quién dijo que no? ¿Verdad? Antes teníamos, ¿cómo era antes la educación en casa? Eran duros, ¿verdad? Hasta algunos cuando saludaban a sus padres les besaban la mano, ¿verdad?
a los abuelos. Y con la mirada nos dirigían para... Ahora ni siquiera, muchas veces ni siquiera saludan a los papás. Ajá. Sí, con casi- Entonces por eso dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, se refiere a Dios. Amén. Luego dice en el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. O sea, si Dios te está disciplinando es para algo bueno. Amén. Entonces dice, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, si Dios te está disciplinando es ¿por qué? Porque vas a dar fruto para Él. Vas a dar fruto. No es porque Él te quiera disciplinar o Él te quiera castigar, como ya les dije hace un momento. Dios no castiga. Él te disciplina, pero no te castiga. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú des fruto, un fruto bueno para Él, que tú participes de la santidad. Dice ahí, ¿qué es la santidad? Apartarte del pecado, apartarte de la maldad. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces si Él te disciplina, adelante. Como les dije hace un momento, si es una tribulación, también hay que darle gloria a Dios por las tribulaciones, porque Él nos está formando, ¿verdad? Y muchas veces, desgraciadamente, la familia muchas veces no quiere llegar a los pies de Cristo, pues ni modo, solo nos queda orar por ellos y ver cómo Dios los va a llamar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando llegamos a Cristo es hasta que ya tocamos fondo. De una manera nos resistimos y nos resistimos y nos resistimos a Dios. Pero como aquí el tema lo dice, no puedes huir de la presencia de Dios. A donde quiera que vayas, Dios ahí te va a encontrar. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante, adelante. Siempre nuestra mirada debe de ir al frente, al frente, al frente. Tal vez nosotros no veamos cambios en nuestra vida, pero Dios ya está trabajando en nuestro carácter. Toda nuestra vida no nos va a alcanzar para entender a Dios, porque sus pensamientos no son vuestros pensamientos y sus caminos no son sus caminos. Deja de perder el tiempo en entender los pensamientos de Dios, creer que tú sabes lo que Dios quiere para ti, no, porque Dios tiene una mente infinita y nosotros tenemos una mente limitada. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Por eso Él dejó su palabra, para que en la Biblia nosotros guiemos nuestra vida a lo que está en la Biblia, acomodemos nuestra vida a lo que está en la Biblia. Amén. Amén. Entonces, nosotros como cristianos, como seres humanos, no somos perfectos como mucha gente piensa. Muchos piensan que ya porque traemos una Biblia bajo el brazo ya somos perfectos. Y no es así, sino que nosotros nos dimos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Nos dimos cuenta que somos gente pecadora, gente mala, y que necesitamos de Dios. Amén. Entre más tú leas la Biblia, tú más te vas a dar cuenta de la maldad del ser humano, de cómo somos nosotros de malos. Entonces por eso necesitamos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros debemos de dejar el pasado atrás. Ya no vamos a poder cambiar absolutamente nada. Lo que hicimos ayer ya no lo vamos a poder cambiar. Tenemos que enfocarnos en lo que está delante. Amén. Vamos a Filipenses 3, 13 y 14. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Amén. Vean lo que nos dice aquí. Hermanos, está hablando el apóstol Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Aquí nos está diciendo que ya Él ya se olvida. O sea, ¿tú ya te sientes perfecto? No, no somos perfectos. Él mismo, el apóstol Pablo, ¿quién era? El apóstol Pablo casi escribe todo el Nuevo Testamento. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Verdad? Un hombre de Dios. Y él mismo dice,
no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, Él no pretende haber llegado a la perfección. Entonces, por eso Él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Por qué te dice eso? Porque muchas veces, aunque estemos en la iglesia, ya nos sentimos bien espirituales. Ya sentimos que tenemos alas y una aurora en nuestra cabeza. Y no es así. Si el apóstol Pablo, ¿quién era? ¿Quién era? Era un hombre de Dios. Él era tan hombre de Dios que él fue arrebatado al tercer cielo, a donde está la presencia de Dios. Imagínense nosotros quiénes somos. Entonces él mismo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Eso es lo que tenemos que hacer, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Les decía, ya lo que hice ayer ya quedó atrás, ya quedó en el pasado. Ahora es un nuevo día para alcanzar la presencia de Dios, para que Él me llene con su presencia y yo me guíe por su presencia, por donde Él me dirija mis pasos. Amén. No pretendo ya haberlo alcanzado, sino una cosa hago, a lo que está delante. Tengo que tener una meta, un propósito en mi vida espiritual. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer para Dios? ¿Verdad? Aquí vamos a ponernos a pensar, ¿cuántas almas has ganado para Cristo en una semana? ¿Cuántas almas has ganado para Cristo en un mes? ¿Cuántas almas has ganado para Cristo en un año? ¿Por cuántas personas oraste en esta semana? ¿Por cuántas personas oraste en un mes? Eso es lo que nosotros debemos de pensar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar fruto. Fruto para el reino de Dios, porque somos hijos del reino. Amén. Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, ¿qué hacemos para Dios? La mayoría de nosotros trabaja y en el trabajo muchas veces sí nos esforzamos, hasta nos quedamos tiempo extra. Y para el reino de Dios. Por eso es que yo les digo, dice la palabra, crecer en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entre más tú conozcas a Dios, más te vas a enamorar de Él. Amén. Si no sientes un amor por Dios, conócelo y vas a ver qué va a pasar en tu vida. Muchas veces vemos las películas, leemos la Biblia, no, pues lo clavaron en la cruz, pero ya te pusiste a pensar lo que Él sintió cuando lo estaban clavando en la cruz, cómo los clavos atravesaban sus manos, el dolor que sentía en los pies, cuando clavaron la lanza en el costado, cuando lo golpeaban, cuando le arrancaban la barba. Y todo eso fue por amor. Y Él murió por nosotros cuando éramos malos, no cuando ahorita que ya conocemos de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? No pretendo yo haberlo alcanzado, sino una cosa hago, extendiéndome a lo que está delante. Fíjate una meta. Hoy le voy a hablar a las personas, hoy voy a leer la Biblia para aprender. Primero tenemos que recibir esa capacitación del Espíritu Santo. Tenemos que estudiar la Biblia. Muchos decimos, no, es que no me gusta leer. Pues te tiene que gustar leer, porque no hay de otra. ¿Quieres ser usado por Dios? Tienes que aprender, tienes que leer. Entonces nos dice, prosigo a la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a la presencia de Dios. Ahorita estamos todos aquí, mañana no sabemos. La vida se va. En un abrir y cerrar de ojos la vida se va. La vida es como neblina, que está por un poco de tiempo y después se desvanece. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en esa meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si tú estás en este lugar es porque tú recibiste un llamado de parte de Dios. Amén. No es casualidad que tú estés aquí. Tú estás aquí porque tú recibiste un llamamiento de Dios. Pero en ti está tomar la decisión si aceptas ese llamado o no aceptas ese llamado. Te digo, o sea, el mundo no te va a dejar nada bueno, nada bueno.
Nada más te deja tristeza, depresión. ¿Cuánta gente en el mundo no se suicida, se quita la vida? ¿Por qué? Por la desesperación, por lo que ha recibido del mundo. Cuando Dios lo único que quiere es darte amor, perdón, salvación, paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no puedes tú entender ni la puedes explicar. Lo único que tú sientes es paz. Amén. Que todo está bajo el control de Dios. Amén. Amén. Bueno, pues vamos para terminar, vamos al Salmo 50. Con esto termino. Y cuando digo que termino es porque termino. Salmo 50. Del 12 al 23. Amén. Amén. Miren, aquí vamos a darnos cuenta de algo. De que Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Y nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Amén. Dice así la palabra. Salmo 50 del 12 al 23. Fíjense lo que dice Dios. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén. Amén. Vean qué palabras tan fuertes y tan hermosas a la vez al final, ¿verdad? Aquí le habla por decir al malo, ¿no? Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Nada. Entonces, Él lo que necesite ni lo pediría a nosotros. ¿Qué le podemos dar a Dios? Aquí nos dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ahí te está diciendo de quiénes son todas las cosas. De Dios. De Él. Todo gira alrededor de Dios. Versículo 13. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Aquí se refiere a los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento. Ellos se la pasaban haciendo sacrificios con tal de que Dios los perdonara, pero ellos perseveraban en el pecado y decían: pues llevo mi cordero, llevo mi macho cabrío y Dios me perdona, ¿no? Como muchas personas a veces hacen, ¿no? Pues cometo pecado, al rato ya le pido perdón a Dios y no pasa nada. No es así. Después nos dice en el versículo 14: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Aquí que nos está diciendo que nosotros debemos de esforzarnos y venir para alabar a Dios. Estás en tu casa, puedes alabar a Dios, en todo lugar puedes alabar a Dios. Eso le agrada a Dios, la alabanza le agrada a Dios. Por eso decíamos, ¿no? Dice la palabra, Él habita en medio de la alabanza. Amén. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. La palabra de Dios nos dice que no debemos de prometer ni de tomar en vano el nombre de Dios. Amén. Que nuestro sí sea sí, nuestro no. Entonces, si tú le prometes a Dios, es importante que tú cumplas lo que le prometes. No le prometas nada más por prometer. ¿Por qué? Porque no está bien. Entonces dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Versículo 15: e invócame en el día de la angustia, te libraré
y tú me honrarás. Aquí te está diciendo como poniéndote a prueba, que tú lo pongas a prueba. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cuando nosotros le invocamos, ¿qué es lo que pasa? Él nos va a responder. Pero hay que honrarle, hay que agradecerle. Mucha gente, les digo, así pasa, tienen un problema y le claman. Y Dios responde, les responde y se olvidan de Él. Eso es bien triste. Imagínate cuando tú haces un favor y ni siquiera te lo agradecen. ¿Cómo te sientes? Tú hasta esperas, ¿no? Que te agradezcan y esto y lo otro. Y cuando la persona luego pasa y hasta a veces hasta ni te saluda. Ya le hiciste el favor y luego ya no te quiere ni hablar. ¿Cómo te sientes? Imagínate Dios, cuando tú le pides a Dios y Dios te responde. ¿Y qué pasa? Ya muchas veces ya no agradecemos lo que Dios hace por nosotros. Entonces Él dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Por qué lo dice al malo? Porque el malo ni siquiera se toma la molestia de leer la palabra o de conocer la palabra. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, o sea, tú aborreces la disciplina, no te gusta que te disciplinen. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. O sea, si llega alguien y le predica la palabra, o sea, él le entra por un oído y le sale por el otro, ¿verdad? Como si le hubiéramos hablado a la pared. Arrepiéntate de tus pecados, pues sigue en lo mismo, pues hagan de cuenta que le hablamos a la pared. Entonces dice, tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Fíjense, todo lo malo que hacemos, ¿qué es lo que pasa? Al malo dice, ¿tú qué haces? Tú aborreces la corrección y echas a espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. O sea, ¿qué es lo que sucede aquí? Que tú muchas veces prefieres andar con malas amistades en vez de buscar a Dios. Te dicen vamos al baile, vamos a esto, pues ahí vamos. No, ¿por qué? Porque es como te digo, ¿qué consecuencia vas a recibir de eso? Ahorita miren, como parte de mi testimonio, o sea, ahora yo digo, ¿cuántos errores comete uno, verdad? ¿Cuántos errores comete uno en su juventud? El tiempo ya no vuelve, el tiempo ya no regresa, y tú dijeras, no, pues es que en ese tiempo que anduve haciendo eso, podía haber estudiado algo, o podía quedarme en un buen trabajo, porque a veces yo tuve buenos trabajos y los perdí a causa del vicio, a causa de las adicciones. Ahora, ¿qué pasa? Pues uno dice, no, pues hubiera hecho esto, lo otro. Esos que se llaman amigos, ¿a dónde te llevan? A ellos no les importa tu vida. A ellos sí les importa que tú les invites. Porque el día que tú ya estés solo, que estés pasando por un problema, ahí no van a estar más que tu familia, porque yo lo viví. A mí me golpearon, me dieron una golpiza que me dejaron medio muerto y terminé en Lomas Verdes. Y ahí los únicos que estuvieron, ¿quién fue? Mi familia. Mi familia. Entonces eso es lo que yo les digo a los jóvenes, ahora que voy a los grupos, mejor acérquense a Dios. Acérquense a Dios, Él es el único que te puede ayudar, Él es el único que te puede restaurar. El mundo te va a dejar mal. ¿Por qué? Porque esas amistades no quieren el bien para ti, es más, no son dignas ni de llamarse amistades. Porque mientras necesitan de ti, ahí están contigo. Cuando ya no tienes nada, te van a patear, te van a humillar, te van a rechazar. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar el momento que sientes hasta de quitarte la vida, porque sientes que nadie te quiere. Sientes que tu vida no tiene sentido, porque eso era lo que a mí me pasaba.
Yo decía, no, pues ya para qué vivo, siempre voy a ser la misma persona, no voy a poder cambiar. Pero no, como te digo, Dios tiene un plan y un propósito. Entonces tú tienes que esforzarte por conocer a Dios. Aquí le habla al malo. Tú criticabas, tú te metías, tu lengua decía engaño, mentiras, ¿no? Te juntabas con el ladrón, te juntabas con el adúltero. ¿Por qué? Porque ellos no disciernen entre el pecado. Ellos no disciernen el pecado. El malo no discierne el pecado. Piensan que todo está bien, todo lo que hacen está bien. Entonces, eso es lo que debemos de ver nosotros. Fíjense, después en el versículo 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Por qué te va a reprender? Porque eres su hijo. Amén. Porque eres su hijo. Y si nosotros nos damos cuenta, si regresamos el cassette a nuestra vida pasada, nos pasaron muchas cosas y Dios siempre estuvo ahí. Amén. Pudimos haber muerto en muchas veces, en muchas ocasiones, pero Dios estuvo ahí. ¿Por qué? Porque Él ya te tenía como hijo, Él ya te tenía apartado para Él. Por eso no te pasó nada. Por eso Él dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Hoy es el tiempo para ordenar el camino. Hoy es el día para ordenar el camino. ¿Verdad? Amén. Hoy es nuestro día. Hoy es el día que hizo Dios. Amén. Amén. Hoy ha llegado la salvación a tu vida. Hoy ha llegado la salvación de Dios a tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Entonces tenemos que entender eso. Tenemos que entender que Dios lo que quiere es lo mejor para ti. Ya no huyas más de la presencia de Dios. Acércate a Él. Acércate a Dios. Acércate al Señor. Él es poderoso. Él quiere hacerte una nueva criatura, una nueva persona. Amén. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a dar gracias al Señor por sus enseñanzas. Me gustaría hacer una oración por ti. Si tú quieres